En el 2009 curso mi último año de secundaria. Vos dijiste, ¿nos presentamos todas o no nos presentamos ninguna? Subirte a un escenario para que te midan qué tan linda estás, momento de mierda. Siempre en casa era, estás linda, estás flaca. ¿Un poco ya sospechabas que ibas a salir reina? Y era como una de las favoritas. Entre Reinas es un documental autobiográfico que recorre distintos concursos de belleza que fueron marcando la vida de las mujeres de mi familia para cuestionar el peso que tienen sobre nuestros cuerpos los cánones hegemónicos de belleza. Y además, y sobre todo, Entre Reinas es un conjunto de historias y de miradas que se entrelazan en una película. La idea, en verdad, le surge a Male, la directora de la película, que de alguna forma ya tenía como quizás algunas ideas o cuestiones que le venían dando vuelta por la cabeza y que pensaba que podía ser un documental. Primero fue lo que le pasó a la hermana, que boicoteó junto con sus amigas del secundario un concurso en la provincia de Catamarca, después que su abuela había sido elegida reina, y de repente empezó a circular el tema de las elecciones de la reina. Y de a poco empezamos un poco con esas ideas, empezamos a pensar una historia que fue lentamente transformándose en lo que es hoy la película. Creo que al final lo que me di cuenta es que lo que más me encendía, lo que más me enciende de contar esta historia fue tratar de buscar la emoción en las entrevistadas y no solamente lo que pensaban de manera intelectual, sino ver cómo a través del cine podíamos lograr atravesar esa barrera y conocer algo como en estado más puro de lo que el tema significaba para ellas. El testimonio de la entrevista de mi mamá, en el que ella lee a cámara después de más de 20 años su diario íntimo de la adolescencia y se sorprende y emociona con las cosas que encuentra ahí. Me emocionó mucho porque pude ver cómo esas cosas del pasado le seguían doliendo y de nuevo, no desde la idea, sino ver cómo le dolían y eso fue muy mágico. Lo que más me llamó la atención sobre los concursos de belleza fue lo naturalizado que teníamos algunas cosas. Por ejemplo, en una de las entrevistas, recordando la elección de la reina de mi adolescencia, una de mis amigas dice: nosotras éramos menores de edad y los que elegían a la más linda eran los profesores, que eran mayores de edad. Y yo eso casi que ni me lo acordaba, lo tenía como completamente naturalizado. Entonces creo que lo que más me sorprendió es cómo había muy poco cuestionamiento sobre los concursos de belleza. Desarrollar el proyecto llevó varios años. Esto surgió más o menos en la pandemia. Yo creo que lo debemos haber comenzado en 2020 a escribirlo. Luego yo creo que en 2021 lo presentamos en el Instituto Nacional de Cine y ganamos el subsidio de documentales digitales. Y a partir de ahí el proceso de rodaje y de edición duró alrededor de 2 años. Lo que creo que tuvo de lindo este documental es que de alguna forma fue apareciendo delante nuestro a medida que íbamos grabando, editando, probando, hasta llegar a su versión final, que fue, creo yo, en 2024, cuando lo estrenamos en festivales. Esta película la codirigimos con Tomás Morelli. El proceso de hacer la peli de A2 fue hermoso y fue muy mágico también. Para contar una historia autobiográfica creo que es fundamental encontrar personas o recursos que nos ayuden a tomar distancia y a ver cosas que desde adentro uno no puede ver y hacer equipo. Hicimos mucho equipo y durante las entrevistas sobre todo era muy importante para mí saber que Tommy estaba detrás de la cámara siguiendo el detalle de todo lo que estábamos filmando, de la técnica, de la artística, y yo podía estar sumergida en la charla con las protagonistas para sentir casi que esa cámara no existía. Tommy se transformó un poco en mis ojos para la cámara y yo siento que le presté mi voz para las cosas que él quería preguntar. Siendo 2 directores, con Male por un lado compartíamos muchas de las decisiones, pero también cada uno como que estaba más atento o atenta a distintas cuestiones. Yo quizás estaba un poco más en la parte más narrativa, más dramática, más en la estructura, intentar de prestar atención a eso, y Male mucho más en la parte de la sensibilidad del vínculo con los personajes, que eran las mujeres de su familia, de hablar con ellas, de charlar, de entender qué es lo que les estaba pasando a ellas y también un poco a ella misma. Ella tuvo la parte más difícil, pero también le salió bárbaro.
En cuanto al estilo de la película, buscamos tener una estética más bien naturalista, que se perciba como que la realidad se cuele de alguna forma. Por ejemplo, las entrevistas las grabamos en las casas de cada uno de los personajes. Las entrevistas con las amigas fueron en el colegio donde Male y sus amigas cursaron el secundario. La playa es la playa y por eso tiene ese encanto. Y entonces fue más que nada ir por ese lado. La peli está construida en base a testimonios. Eso fue como una primera decisión, que fue ir a buscar las voces de las protagonistas, construir un relato donde las viéramos de forma naturalista, viéramos sus espacios, las viéramos a ellas cómo se visten, no hubiera intervención sobre eso. En montaje trabajamos mucho la construcción de un relato coral. Queríamos que se sienta mucho una historia contada a muchas voces y creo que la búsqueda estuvo puesta en eso, en contar distintas voces, en contar distintos tiempos, en contar distintos momentos. Que la película se vea en salas es fundamental, es para lo que la hacemos. La peli está pensada también desde su génesis para que puedan verla la mayor cantidad de personas y nos parece casi como terminar el ciclo que esté en las salas. Una película tiene que ser vista. Para mí es fundamental, no solamente que se vea en salas, sino como que llegue al público. Yo creo que todas las películas, pero bueno, en este caso yo hablo por la nuestra, hacemos para que suceda eso. Nosotros hacemos cine justamente porque queremos contar una historia y queremos que de alguna forma logre llegar y representar a otras personas, al espectador. Pienso que la situación actual del cine argentino es tremendamente peligrosa. Estamos en un contexto en el que el cine está desfinanciado, en el que se cierran plataformas de exhibición como Cinear, en el que es cada vez más difícil conseguir los recursos que uno necesita para hacer una película, para que sea vista, que es cada vez más difícil incluso estudiar cine, que es algo que en nuestro país teníamos recontraganado. Y pienso que eso es muy peligroso porque el cine es trabajo, es identidad, es historia, es cultura y creo que nos toca ponerle el cuerpo y resistir hasta que vengan tiempos mejores porque el cine va a seguir existiendo e historias vamos a seguir contando.